Tienes el rol. Entonces, si quieres, comienza la grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, el día de hoy, retomando nuestras sesiones del taller introductorio a Python como lenguaje para el estudio económico, vamos a continuar con una serie de diapositivas que nos van a empezar a ejemplificar acerca de herramientas que nos permiten utilizar a Python para distintas cosas. Entre ellas, la que a nosotros nos interesa, que es hacer análisis económico. Lo primero que desde luego les voy a pedir que hagan es abrir Anaconda para que este proceso vaya desplegándose mientras nosotros continuamos con nuestras diapositivas, para lo cual, en mi caso, yo lo que hice fue guardar Anaconda en el menú de inicio y mientras voy con las diapositivas voy a desplegar eso. El procedimiento regular y una vez me aparece esto, ya sé que se está iniciando. Continuamos. Básicamente lo que vimos en las sesiones pasadas fue una serie de conceptos que nosotros utilizamos en el día a día con Python, pero que son conceptos realmente muy básicos. Son conceptos que nos ayudan a realizar operaciones matemáticas y diversas operaciones de control de flujo. Por control de flujo hago referencia a cuando nosotros necesitamos saber que si ocurre determinada condición, nosotros esperaríamos que el programa tomara una determinada forma, pero que si por el contrario ocurre otra condición, nosotros deberíamos tomar otro camino, es decir, el programa debería tomar otra decisión que previamente nosotros le habremos indicado. Lo primero que vimos fue el tema de los operadores numéricos, que es básicamente todas esas operaciones que utilizamos para sumar, restar, elevar números. También vimos algunos conceptos que probablemente no recordaban del colegio, como es el tema de la operación del módulo y la operación de la división entera. Algunas más conocidas que otras, pero en síntesis eran este compendio de herramientas que nos ayudan a hacer estas operaciones. En segundo lugar, vimos lo que son los operadores, los objetos primitivos, que en resumen son los objetos que hay dentro de Python por defecto y dentro de cualquier lenguaje de programación. Por objetos nos referimos a esos tipos de datos, los cuales nosotros vamos a poder utilizar, manipular para precisamente hacer nuestro análisis económico y digamos que tenga una forma muy estructurada de lo que viene a ser nuestro análisis. En tercer lugar, vimos lo que son las variables, un concepto muy importante en la programación y sobre todo en el análisis económico, porque por medio de este nosotros vamos a poder realizar operaciones y el resultado de esas operaciones guardarlo dentro de lo que serían estas variables. Entonces, esto nos va a facilitar mucho el trabajo porque podemos tener operaciones gigantes, operaciones que pueden ir desde cosas tan sencillas hasta, digamos, tener sucesiones de números muy complejos. Entonces, toda esa información la podemos guardar con una abreviatura, con un nombre, que en este caso va a ser una variable. Entonces, podemos resumir toda esa información con un pequeño nombre de una variable. En cuarto lugar, tenemos los operadores de comparación. Los operadores de comparación básicamente son aquellos operadores que nos permiten, valga la redundancia, comparar si digamos una condición se está cumpliendo. En este caso, yo les había propuesto el ejemplo donde comparábamos si un número era mayor a otro. Esto es realmente muy útil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de una variable un número. Pensemos el número 5 que está dentro de una variable llamada número. Si nosotros tenemos esta información, básicamente nosotros podríamos más adelante con otro número compararlos y si, digamos, un número es mayor que el otro, tomar una determinada decisión. Puede ser el punto de equilibrio de algún problema de solución de costos, es decir, cuando una empresa empieza a dejar de tener pérdidas y empieza a tener ganancias. Entonces, nosotros podríamos determinar un operador de comparación que nos permita saber si un número es mayor a otro y que si a partir de ese número encontramos pues que obviamente la condición se cumple, en este caso tendríamos un resultado diferente. Si estoy siendo un poquito enredado, me avisan. Si no me estoy haciendo entender, pueden escribirme, no se preocupen. Ustedes saben que cualquier duda me encanta responderla. Y en quinto lugar, vimos lo que son los operadores lógicos, un poquito difíciles de entender si nunca has tenido acercamiento con el mundo de la programación, pero realmente son muy sencillos de entender. Sencillamente lo que ellos nos permiten es saber si ambas condiciones se cumplen para el caso del operador y, que se escribe en inglés, por cierto, y en minúscula, y en segunda medida el operador OR.
que se utiliza para saber si una de las dos condiciones se puede llegar a cumplir. También, recordemos, se escribe en minúscula y en inglés. Y en tercer lugar vimos el operador NOT, que sencillamente lo que hace es cambiar un booleano de verdadero a falso y de falso a verdadero. Sencillo de entender. Por último, yo les mencioné un concepto antes de finalizar nuestra clase, que era el concepto de qué es un algoritmo. Y este concepto de qué es un algoritmo es un término sencillísimo de entender. Sencillamente es un conjunto de pasos estructurados que permiten solventar un problema. Ese es, en síntesis, lo que es un algoritmo. Y el algoritmo es muy importante para nosotros porque es la forma en cómo nosotros vamos a empezar a pensar de aquí en adelante. Vamos a pensar de forma algorítmica. Es decir, vamos a observar un problema, vamos a ver cuáles son los problemas que se subdividen de ese problema y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a proveer un conjunto de pasos para resolver este problema. Si necesitamos hacer una suma, por ejemplo, nosotros sabemos que necesitamos un número A y un número B. Y en este caso los vamos a combinar, vamos a hacer la operación y vamos a traer un resultado. Lo siguiente que vimos es algo fundamental en Python, que es la transformación de datos. Solamente vimos el primero, que es el input. El input sencillamente es un método, ya veremos qué es un método, pero sencillamente es una operación que podemos hacer dentro de Python para pedirle al usuario, en este caso nosotros, esta operación generalmente se usa en otros campos con Python, como por ejemplo el campo del backend, cuando nosotros necesitamos pedirle a un usuario, por ejemplo, en Internet, que ingrese, por ejemplo, su nombre, su número de cédula, que ingrese su correo electrónico. Entonces, con input, nosotros podemos generar esa sentencia, esa pregunta, para que el usuario nos ingrese una información y nosotros podamos realizar cualquier cosa con ello. Para ello, vamos nuevamente a abrir Anaconda para poder revisar esta operación si no la recordamos y empezar a trabajar un poquito más. Y antes me gustaría responder algo que me preguntaron al final de la sesión pasada. Me preguntaron por qué estábamos trabajando con Jupyter Notebook y por qué no con Python. Bueno, no es que no estemos trabajando con Python. Si ustedes en algún momento han tenido conocimiento del lenguaje R, pues les voy a resumir a qué hace referencia. R es un lenguaje, es un software estadístico, pero básicamente es la forma como se puede hacer todo de una forma muy programática, podríamos decirlo en esos términos. Pero análogamente también tienen un programa que lo que permite es hacer específicamente análisis económico. Es decir, que con un programa se construye otro. En este caso, Python funciona exactamente igual. Python es el lenguaje de programación con el que está construido Jupyter Notebook. Entonces, nosotros aprendemos Python para poder ejecutar código en Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es sencillamente una interfaz que nos permite ejecutar líneas de código de una forma bastante sencilla. Perfecto. Creí que alguien iba a hacer una pregunta, pero no hay ningún inconveniente. Entonces, continuando con ese orden de ideas y regresando a nuestras diapositivas, una vez aclarado ese punto, vamos a abrir Anaconda y en este caso vamos a abrir nuevamente Jupyter Notebook, que sencillamente es nuestra interfaz con la cual vamos a estar trabajando. Y yo al darle en el botón de desplegar, sencillamente me va a aparecer esta interfaz. Les agradezco que, por favor, mmm, coloquen una reacción o una manito arriba las personas que ya estén acá para proseguir lo más rápido posible. Por lo pronto veo que nada más 3 personas han levantado la mano. Entonces, les agradezco que por favor lo sigan haciendo. Lo otro que les iba a pedir es, las personas que acaban de llegar, por favor, coloquen su nombre en el chat. Es para efectos de la asistencia. Es para la certificación que les vamos a proveer al final de este curso. Hasta el momento 6 personas han levantado la mano.
Faltan creo que 3. Falta Camila y Sebastián Herrera. Sebastián, ¿tienes algún inconveniente? Falta Camila. Camila, ¿tienes algún inconveniente al desplegar Jupyter Notebook? Hola. No, ya lo estoy. Es que está un poquito lento. Vale, listo. No, tranquilo. Era para que todos estemos en el mismo lugar. Por lo pronto voy a hacer algo bastante sencillo, que es lo que estamos viendo desde el principio del curso, desde el principio del taller, que es moverme a través de estas carpetas. Sencillamente son las carpetas que tiene mi computador. Pues voy a ingresar a documentos, que es donde yo tengo la carpeta del taller de Python. Aquí la podemos encontrar dentro de documentos, en la carpeta taller de Python. Nosotros en la sesión pasada trabajamos en la sesión número 2 en este cuaderno de trabajo, que vimos sencillamente es el tema de la transformación de datos, en este caso, el método input. El método input es muy sencillo de entender. El método de input sencillamente lo que hace es lo siguiente. Si yo escribo la sentencia input, abro y cierro paréntesis, básicamente lo que va a hacer Python es preguntarme para que yo le escriba algo. En este caso, lo que yo estoy haciendo por dentro de esos paréntesis es escribirle un mensaje que me gustaría que Python presentara. En este caso, yo le estoy diciendo, escribe tu nombre. Ahora les voy a explicar la siguiente parte de esta línea. Como ustedes pueden observar, al principio yo escribí la variable nombre. ¿Por qué sé que es una variable? Porque tenemos un identificador, tenemos un símbolo de igual, que es para asignar un valor, y en este caso tenemos este método, esta función, como quieran llamarle, que se llama input y que le estoy pasando el mensaje. ¿Qué es lo que va a hacer Python en este caso? Perfecto. Gracias por levantar mano. En este caso, lo que va a hacer Python en esta línea de código es pedirle al usuario que escriba su nombre y lo siguiente que va a hacer es guardar, asignar el resultado de realizar esta operación dentro de la variable nombre. Eso es muy clave porque normalmente esto que nosotros vamos a estar ingresando puede cambiar de variables. Entonces, es muy prudente que vayamos entendiendo esta notación. Entonces, las operaciones que se realicen al lado derecho van a ser asignadas o van a ser guardadas dentro de la variable que va a tener un determinado nombre. Ahora vamos a ver el funcionamiento interno de cómo es que hace esto Python. Y sencillamente, al yo ejecutarlo, me va a decir, escribe tu nombre. Yo le voy a decir, mi nombre es Uriel. Si yo hago eso e imprimo, recuerden, esto se hace con la sentencia print o escribiendo la variable nombre, si nada más está ella solita. Y dentro de los paréntesis paso la variable que en este caso deseo imprimir o el mensaje que deseo imprimir. Si yo hago eso, aquí encuentro Uriel. Aquí estos son unos ejemplos que utilizamos la clase pasada, no los voy a tocar. De hecho, los voy a eliminar para volverlos a ejecutar. Un número impar, voy a colocar en este caso el número 7 para que quede un poquito más claro. Y listo. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda respecto a esto que acabamos de ver. ¿No? Perfecto. Entonces, siguiendo con el orden de nuestras diapositivas, un momentico.
Perfecto, con razón. Listo, ahora sí. El segundo método que me gustaría ver, con el cual nosotros vamos a poder transformar datos, es decir, un objeto a otro. Por ejemplo, podríamos estar transformando un objeto de tipo entero en un objeto de tipo flotante, es decir, un número entero en un número decimal. Es el método, en este caso, int. Por ejemplo, el método int lo que sencillamente hace es convertir ese objeto dentro del paréntesis en un número entero. Para verlo, vamos a hacer lo siguiente y es regresar a nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a continuar con el ejemplo que ustedes pueden observar acá. Voy a acercarme con control más para que se vea más claro. Voy a eliminar estas celdas que la verdad no me sirven. Lo hago con escape dd. Escape dd. Y listo. Lo primero que voy a hacer es con el método input, en este caso, le voy a pasar un parámetro, un mensaje al usuario y le voy a decir escribe un número impar. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente con ese número impar que el usuario me ingrese, voy a hacer una operación. En este caso, vamos a ver, voy a pedir un número impar, me va a decir escribe un número impar, voy a escribir, por ejemplo, el número 15 y voy a imprimir el número impar. De hecho, esto lo puedo hacer acá, colocándolo tal cual y control enter. Como ustedes pueden observar, pues aquí ya dentro de la variable un número impar se guardó el número 15. Pero si yo quisiera, por ejemplo, en este caso, utilizar el número 15 para compararlo y decir, vamos a utilizar el operador de comparación, en este caso el mayor o igual, le voy a preguntar si un número impar es mayor o igual, en este caso, a 10, que se esperaría que fuese algo verdadero, porque un número impar tiene por dentro el número 15 y el número 15 es mayor que el número 10. Entonces debería regresarme un booleano true. Si yo ejecuto lo siguiente, me va a aparecer un error. Y esto es muy importante y que vayamos empezando a reconocer los tipos de errores que podemos encontrar en Python, que son como muy pocos realmente, puedes contarlos con la mano, pero que es importante que los vayamos reconociendo. En este caso me dice type error. Me dice que el mayor o igual no está soportado para instancias, ya veremos, instancias no quiero que se compliquen, sencillamente es como la forma en cómo podemos decir que se crea un objeto, pero no le prestemos atención a eso. Pero me dice que el mayor o igual no está soportado para instancias entre strings y enteros. ¿Y esto por qué está sucediendo? Porque si nosotros podemos observar cuando imprimimos el número que había dentro de la variable impar, lo que nos encontraremos es que tiene comillas. ¿Y qué era lo que habíamos dicho en la primera clase? Que cuando nosotros tenemos algún texto entre comillas, significa que es una cadena de caracteres, no es un número. Esto, desde luego, lo podemos verificar haciendo la siguiente sentencia. Esto lo voy a comentar para que no se ejecute. Y lo que voy a hacer es preguntarle a Python qué tipo es la variable un número impar o qué es el tipo de objeto que está contenido o guardado dentro de la variable un número impar. Si yo hago esto, Python a mí me va a decir que es un string. Está verificando lo que les acabo de mencionar. ¿Y por qué pasa esto? Si yo ingresé el número 15. Porque cuando yo ejecuto el método input, y esto puede pasar de distintas maneras, puede que ustedes sencillamente tengan una serie de caracteres que en este caso van a hacer referencia a un número, pero que se guardan como strings. ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy abierto y digamos las personas lo pueden hacer de distintas maneras. En este caso, solo pasa porque el resultado de ejecutar la función input, el método input, este procedimiento, esta herramienta, es que lo va a guardar todo lo que nosotros les ingresemos como una cadena de caracteres. Puede ser un nombre, puede ser un número, puede ser un número de punto flotante, puede guardar todo, pero siempre lo va a hacer como una cadena de caracteres. Entonces,
En nuestro caso, lo que nosotros vamos a tener que hacer es una transformación de datos, lo que les acabo de mencionar. Y las transformaciones de datos, en este caso, van a poder utilizarse en este tipo de ejemplos, donde dentro de la cadena de caracteres encontremos realmente un número. Si nosotros utilizamos el método int, el que ya vamos a ver a continuación, con por ejemplo un nombre, nos va a regresar un error. Y es porque efectivamente Python reconoce que un nombre no puede ser transformado en un número, pero un número que está contenido dentro de las comillas o dentro de un string sí puede ser transformado a un número. En este caso, un número entero. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a borrar aquí brevemente lo que acabamos de hacer. Voy a dejar un poquito más de espacio para que se pueda ver lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a dejar tal cual como está. Pero inmediatamente abajo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir que un número impar, es decir, que esa variable es igual a el resultado de realizar lo siguiente. Y tranquilos, yo les voy a colaborar en el tema de la lectura para que no se vayan a perder. En este caso, ¿qué es lo que le estoy diciendo a Python en la línea número 2 de esta pequeña celda? Lo que le estoy diciendo a Python es que lo que debería hacer es que agarre la variable un número impar y dentro de esa variable guarde el resultado o se le asigne el resultado de ejecutar el método int que por dentro tiene el parámetro un número impar. Es decir, lo que estoy haciendo es agarrar esta variable número impar, la voy a pasar por una función y lo que voy a hacer es guardar dentro de esa misma función, es como sobreescribirla, pero teniendo el precedente de lo que el usuario me había guardado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en resumen en esta pequeña celda? Le voy a pedir al usuario que me ingrese un número impar. El usuario me va a escribir un número impar y eso se va a guardar dentro de la variable número impar, ¿cierto? Lo siguiente que va a pasar es que se va a ejecutar en la segunda línea de código el método int con la variable un número impar, que es la que acabamos de pedirle al usuario que nos ingresara el número. Esto lo que va a hacer es transformar ese string en un número entero, es decir, estamos haciendo una transformación de objeto y eso lo voy a volver a guardar dentro de la variable un número impar. Sencillo. Repito, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a pedir al usuario que me ingrese un número impar. Eso se va a guardar dentro de la variable un número impar. Después, lo que voy a hacer es ejecutar el método int, una función, pueden llamarlo de esa manera también, a la cual le estoy pasando una variable. Eso es lo que se conoce como parámetro. Le estoy pasando una variable que es la que quiero que transforme en este caso. Y el resultado de realizar esta operación lo voy a guardar nuevamente dentro de la variable impar. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Si la hay, no se preocupen. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Python en este caso. Para verlo, sencillamente voy a copiar esta línea de código que habíamos utilizado acá y la voy a colocar un poquito arriba. Entonces va a ejecutarse lo siguiente, va a ejecutarse la segunda línea de código, que es la que también vimos. Y en tercer lugar, lo que le estoy diciendo a Python es que me imprima el tipo de dato que hay dentro de la variable un número impar. Vamos a ejecutar para que ver si esto realmente funciona. Entonces, en este caso lo voy a hacer con la tecla Shift Enter. Si yo lo hago, Natalia, regálame un número impar. 7. ¿Listo? Si yo lo ingreso, Python automáticamente realiza la línea de código, lo hace realmente rápido. Esa es la magia de la programación. Y cuando llega en la tercera línea de código, como yo ya transformé el tipo de dato que estaba internamente, Python desde luego me va a imprimir que ahora lo que hay dentro de la variable un número impar es un número entero. Y si desde luego nosotros se nos da por imprimir, en este caso, qué es lo que hay dentro de la variable un número impar, voy a ejecutar esto. Desde luego, ahora está el número 7, pero tiene una particularidad y es que ahora ya no tiene las comillas dentro de la misma. Eso es clave porque acabamos de hacer una transformación de datos. Si hay alguna duda, les agradezco que la hagan en este momento porque
La siguiente transformación de datos es prácticamente la misma, no cambia en nada, sencillamente es un método distinto, pero funciona con exactamente la misma lógica. Voy a esperar 5 segundos. Si alguien levanta la mano, sabré que tienen una duda o inquietud o pueden hacerla por el micrófono. Perfecto. Veo que no hay ninguna duda hasta el momento. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente ejecutar eso que habíamos dicho que queríamos verificar de si el número que está dentro del número impar es mayor o igual a 10. Es una operación de comparación bastante sencilla. En este caso, vamos a tratar de verificar, y si yo ejecuto, lo primero que va a hacer Python es imprimirme lo que estaba en la línea número 1, porque eso es lo que la indicación que yo le di, que me imprimiera lo que hay dentro del número impar, pero en segundo, que comparara si un número impar es mayor o igual a 10. En este caso, como dentro de número impar está el número 7, eso va a ser falso, porque 7 es menor que 10. Perfecto. Vamos a guardar con control S y a regresar a nuestras diapositivas para ver los otros métodos. En este caso, tenemos otros dos métodos bastante importantes. El primero va a ser el método string y en segundo, el método float. De hecho, me gustaría verlos en un orden distinto al que les acabo de presentar acá, porque el método float hace exactamente lo mismo que el método int, pero en este caso lo hace para números decimales. Entonces, si nosotros le pedimos al usuario o dentro de una variable tenemos un número decimal dentro de comillas, es decir, es una cadena de caracteres, lo vamos a transformar en número de punto flotante para poder trabajar con él posteriormente. Y sencillamente lo que hace el método string es que todo un número que tengamos lo puede transformar en un número en una cadena de caracteres. Para ello, vamos a verlo brevemente en el código. Para lo cual, me gustaría sencillamente copiar el código para no extendernos mucho. Listo. Y en este caso voy a dejar acá un comentario para que se note la diferencia. O mejor, puedo insertar una cadena de, una celda de texto en este caso. Lo voy a hacer con insert about. Listo. Con eso voy a convertirla en una celda de tipo código, como pueden observar aquí arribita, en una celda de tipo markdown, en una celda de tipo texto. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es sencillamente escribir método y voy a abrir y cerrar las paréntesis. Esto lo voy a colocar como un subtítulo. En este caso, voy a colocarle, no sé, unos 3 asteriscos para que quede muy clarito. Y voy a ejecutar eso, para que quede medianamente separado del método anterior. De hecho, acabo de darme cuenta que no lo hice para el método int, pero aquí lo puedo ingresar. Insert. Aquí lo vamos a hacer rápidamente. Es el mismo proceso que acabo de explicar. Listo. Ahora, para ver el método float, vamos a hacer sencillamente lo mismo que acabamos de ver. En este caso, voy a pedir un número par. O podemos hacerlo de una manera distinta. Vamos a escribir lo siguiente. Si ustedes han entendido lo que yo les acabo de mencionar, ¿quién me puede colaborar explicándome qué es lo que estoy haciendo en esta pequeña línea que vemos arriba? ¿Quién se anima? Está pidiendo la edad de la persona. Que ingrese la edad. ¿Y qué va a pasar con eso que yo le estoy pidiendo al usuario en este caso? Pues sería un carácter ahí, ¿no? No sería como tal un número. Sí, pero me refiero, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo ejecute esto? O sea, en resumen, ¿cómo ustedes leerían esa primera línea de código? Es muy importante. O sea, por ejemplo, variable de edad es igual a ingresar, eh, a escribir, bueno, a escribir la edad, decir, a ese otro mensajito que dice escribe tu edad.
Y eso se Es correcto. almacena dentro de la variable edad. Es correcto. Me agradó mucho la forma en cómo lo resumiste en la segunda parte, porque cuando uno recién está comenzando es muy importante que trate de leer de derecha a izquierda. Yo sé que normalmente estamos asociados a que leemos de izquierda a derecha, pero en este caso es mejor que lo hagamos de derecha a izquierda para que el cerebro poco a poco empiece a trabajar de esta manera y no nos vayamos a perder. Entonces, yo lo leería de la siguiente manera. Es válido la forma en como tú lo leíste, pero yo lo leería de la siguiente manera. Le voy a pedir al usuario, en este caso, que escriba su edad y, y el resultado de, pues, de ejecutar este método lo voy a guardar o lo voy a asignar en la variable edad. Voy a guardar esa información dentro de una variable llamada edad. Sencillo. En este caso, lo segundo que voy a hacer es agarrar esa edad, de hecho, eso es lo que voy a hacer ahora, y la voy a transformar en un número flotante. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta segunda línea? Repito, por eso es importante que leamos de derecha a izquierda. Primero lo que está a la derecha, que es todas esas instrucciones que van a realizarse, y después dónde las vamos a guardar. Entonces, en este caso, yo lo que voy a ejecutar es una función, un método, al cual le voy a estar pasando un parámetro, una variable. Le voy a estar diciendo, hey, agarra esto y realiza un proceso con él. En este caso, le voy a pasar la variable edad y le estoy diciendo, agarra esa variable que te estoy pasando, ese parámetro, transfórmalo y tráeme un número de punto flotante. El resultado, ese número de punto flotante, guárdalo o asígnalo nuevamente dentro de la variable edad. Entonces va a ser como una forma de sobreescribir lo que ya está dentro de la variable edad. Lo siguiente que voy a decir es, aquí voy a hacer un pequeño comentario, es preguntar por el tipo de objeto. Voy a dejar esto aquí un poquito más separado para que quede documentado de una manera. Y con esto lo que voy a hacer es imprimir el resultado. Ok. En este caso, como a nosotros nos gustaría trabajar con un número de punto flotante, les pedí la edad. Normalmente nosotros asociamos la edad a un número entero, pero nosotros sabemos que todas las personas tienen 20 años y 4 meses. Entonces, para efectos de este caso, me gustaría pedirle a alguien, quien se anima, que nos cuente su edad, pero que nos coloque una partecita en decimal de cuánto le hace falta para, por ejemplo, cumplir el siguiente. En este caso, me gustaría preguntarle a John, John, ¿cuántos años tienes? Pero recuerda, tienes que hacer una aproximación, un acercamiento a la edad en decimales, es decir, no sé, podrías tener 20,5 años. No sé cómo se diga en este caso, pero es para efectos prácticos de este ejemplo. John, veo que enciendes tu micrófono, pero no se te escucha. Puedes escribirlo por el chat, no pasa nada. 22,11, perfecto. Como tal, muchas gracias, John, por escribirnos el siguiente typo. Entonces vamos a ejecutar esta pequeña celda que nosotros vemos acá. En la primera línea le vamos a pedir al usuario que escriba su edad y eso se va a guardar dentro de la variable edad. En la segunda línea vamos a ejecutar el método float al cual le pasamos un parámetro, una variable, para que realice un proceso interno. En este caso, transformar una variable de tipo string, de tipo cadena de caracteres, en una variable de tipo flotante, un número decimal, que va a ser guardado dentro de la variable edad. Lo que voy a hacer en esta línea, porque esta es un comentario, entonces Python lo va a omitir. Entonces, en este caso, cuando llegue a la línea 5, Python va a imprimirme el variable edad. En la línea número 8 va a imprimirme la variable edad y con eso vamos a saber el resultado.
Va a ser muy importante que nosotros sigamos la siguiente anotación. Este fue la edad que John me acaba de escribir, 22.11. Y recordemos que es muy importante el punto. En Python y en cualquier lenguaje de programación, el punto simboliza un número decimal. Normalmente, cuando nosotros trabajamos en cualquier otro programa, tiende a ser una coma, pero en este caso es un punto. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. El punto hace referencia al punto decimal. Ya, sencillo. Voy a ejecutarlo y con eso Python en este caso me va a decir que escribe tu edad y va a imprimir 22.11. Perfecto. Por lo pronto veo que no me está regresando el tipo de edad. Eso voy a tratar de corregirlo con print type de edad. A ver si con eso se corrige. Y efectivamente, ahora sí me lo trajo. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba imprimiendo una cosa. Entonces, cuando imprimo más de dos cosas, es mejor hacerlo con el print. Es algo bastante sencillo. Vamos a continuar con nuestras diapositivas y con esto voy a copiarlo y voy a pasar rápidamente al siguiente ejemplo, que en este caso va a ser explicar lo de cómo podemos transformar un número en un string, por ejemplo. Para eso voy a transformar esta celda rápidamente. No me quiero demorar en esto. Y lo que sencillamente es que voy a crear una variable, en este caso, voy a crear, no sé, una variable llamada número 1, la cual va a contener sencillamente, puede ser el número 25.000, por ejemplo. Y lo que voy a hacer en la siguiente línea de código es que esa variable la voy a transformar en un número, en una cadena de caracteres. Ya veremos cómo. Eso se hace sencillamente con la sentencia str y pasamos por dentro la variable que queremos en este caso modificar. O podemos hacerlo de la siguiente manera. Quiero que observen lo que acabo de hacer. En primer lugar, lo que estoy haciendo es crear una variable llamada número 1, la cual tiene por dentro o tiene asignado el valor 25.000, que es un número de tipo entero. ¿Por qué sé que es un número de tipo entero? Porque no tiene un punto. Sencillo. Lo que estoy haciendo inmediatamente en la segunda línea de código es ejecutar el método string, que lo que va a hacer es que con la variable o las variables que yo le pase, transformarla, todo lo que haya dentro, en este caso, una cadena de caracteres. Es decir, va a tener ahora las comillas. En este caso yo le voy a pasar el número 1, que contiene el número 25.000, ¿cierto? Entonces ese número 25.000 se va a convertir en un string y va a ser guardado dentro de otra variable llamada en este caso número 2. Si yo en este caso traigo número 2, nos daremos cuenta que ahora 25.000 es un número, es un objeto de tipo string. Sencillo de entender. Si hay alguna duda hasta el momento, me la hacen saber. De lo contrario, voy a continuar con las diapositivas. Con eso, acabamos de cerrar una parte muy importante que es cómo podemos transformar un objeto de un tipo en otro. En este caso, hicimos la transformación de objetos de tipo string en objetos de tipo entero, así como transformación de objetos de tipo entero o número flotante en lo que serían strings. Entonces podemos hacer esa modificación para que cuando necesitemos realmente trabajar con una forma u otra, podamos hacerlo sin ningún problema y que cuando encontremos este tipo de, digamos, comandos, este tipo de funciones dentro del código, no nos vayamos a asustar. Sencillamente tomémoslo con calma y sepamos qué es lo que está haciendo esto. En este caso, vamos a entrar con un módulo muy importante, que son las condicionales. Las condicionales es la forma en nosotros, es la forma en la cual, es la forma, ¿cómo se dice? Es la forma
en la que nosotros podemos de alguna manera empezar a programar esos pasos que en algún momento yo les mencionaba. Precisamente las condicionales son esos controles que nosotros vamos a establecer para que una cosa se ejecute cuando una condición se cumple. O que por el contrario tomemos otra decisión en caso de que la condición no se cumpla. Las condicionales, en resumidas cuentas, son tres sentencias, es decir, son tres comandos que nosotros vamos a ejecutar y que Python va a leer de una forma muy especial porque nos la va a resaltar. Ya veremos qué color va a colocar en este caso. Las sentencias son if, else y el if. Y como ustedes pueden saber, pues sencillamente el if es si algo se cumple, el else va a ser si algo no se cumplió y el if va a ser cuando ya todo lo demás no se haya cumplido. Para ello, vamos a verlo brevemente en el código y me gustaría presentarles un ejemplo de esto precisamente. Esto que ustedes pueden estar viendo en su pantalla, sencillamente es la creación en la primera línea de una variable llamada data, la cual contiene, en este caso, el número entero 0. Y lo que va a hacer Python es, en este caso el programador, es definir un flujo de trabajo. En este caso lo que va a decir es que si lo que hay dentro de la variable data es mayor a 0, ejecuta lo siguiente. Si no, es decir, en este caso, si data es igual, recuerden que cuando colocamos dos símbolos iguales, ahí sí estamos hablando de igualdad, no de asignación, como podemos verlo acá arribita. Pero en este caso, si data es igual a 0, ejecuta lo siguiente. Y si no se cumple ninguna de las otras condiciones que yo establecí arriba, ejecuta lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Python realmente en este programa? Python lo que va a hacer es, en primer lugar, dentro de la variable data, guardar el número 0. En segundo lugar, lo que va a hacer es preguntar si lo que hay dentro de 0, si lo que hay dentro de la variable data es mayor a 0. En este caso, esto no se cumple. Lo siguiente que va a hacer entonces es saltarse este paso, porque como no se cumple la condición, no lo ejecuta. Va a llegar a esta línea de código y lo que va a hacer es volver a preguntar si lo que hay dentro de la variable data, en este caso, es igual a 0, que va a ser verdadero, y por consiguiente se va a ejecutar lo que está abajo. En este caso, vamos a asumir que eso no se está cumpliendo por alguna razón, y lo que va a hacer Python, en este caso, asumiendo que esta condición no se hubiese cumplido, es ejecutar lo que sea que haya acá debajo. ¿Por qué se establece este flujo de trabajo? Bueno, porque en determinadas ocasiones nosotros lo que vamos a poder decir es, si se cumple una condición, ejecuta lo siguiente. Si no, ejecuta lo siguiente. Si no, ejecuta lo siguiente. Pero si ninguna de esas condiciones que yo establecí se llegan a cumplir, ejecuta esto, que puede ser uno de los casos. Para verlo más claramente, vamos a regresar nuevamente a lo que sería nuestra sesión número 2, nuestro cuaderno de trabajo, y vamos a colocar un título un poquito más grande. En este caso, voy a hacerlo con la tecla escape 2 para que se genere automáticamente una celda de tipo Markdown, y lo primero que yo vaya a escribir es un título. En este caso, lo que voy a colocar antes de eso va a ser 3 líneas para que se genere una línea grande. Ya veremos cómo se ve esto. Y lo siguiente que voy a colocar es condicionales. Voy a colocar aquí abajito sentencias. Y aquí voy a colocar cuatro numerales. If, else. Perfecto. En este caso tenemos esas 3 condicionales. Vamos a verlas, cómo las podemos trabajar en el código. Vamos a insertar una celda aquí abajito, o lo podemos hacer con el más. No pasa nada. Con cualquiera de las dos funciona perfectamente. En este caso vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver, pero vamos a hacerlo de una forma un poquito distinta. En este caso, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto. En primer lugar, voy a ejecutar la función input, la cual le va a preguntar al usuario, y para ello le voy a pasar un string
que va a ser ese mensaje que quiero que imprima en pantalla, voy a decir, escribe tu edad. Eso quiero que se guarde dentro de una variable con el mismo nombre, edad, usuario, e inmediatamente abajo lo que voy a hacer es agarrar esa variable y transformarla en un número entero. En este caso, lo hago con la función int, a la cual le voy a pasar la variable edad. Voy a oprimir la tecla Tab para que Python me ayude en este caso Jupyter me ayude a sugerir cuál variable quiero colocar y hacerlo más rápido. Entonces, en la segunda línea de código lo que va a hacer Python es ejecutar la función int, la cual le voy a estar pasando una variable, que en este caso es edad del usuario, y eso se va a guardar nuevamente dentro de una variable llamada edad usuario. Con esto ya podemos generar un flujo de trabajo bastante denso. En este caso voy a preguntar lo siguiente. Si el número, en este caso, si la edad del usuario es menor o igual a 0, ejecuta lo siguiente. Como a mí no me interesa copiar código ahorita, porque quiero primero establecer las condiciones antes de escribir qué es lo que quiero que ejecute si se llegan a cumplir, voy a colocar esta sentencia clave, la sentencia pass. Un pass sencillamente es una forma en la cual nosotros podemos inclusive ejecutar una línea de código, pero Python no va a hacer nada. Sencillamente es como para decir, oye, más adelante voy a escribir, pero sencillamente es como para que no me vaya señalando que hay un error, ¿sí? Normalmente cuando nosotros dejamos esto en blanco y seguimos escribiendo las condicionales, nos va a decir, oye, hay un error, hay un error, hay un error. Entonces, para evitar esto, sencillamente se coloca un pass mientras vamos terminando como para llevar un orden. No se preocupen. Lo siguiente que voy a hacer es preguntar una segunda condición. Entonces, en este caso, la primera condición es si edad del usuario es menor o igual a 0, ejecuta lo siguiente, que por el momento no tiene nada. Si no, ejecuta lo siguiente. Si no, voy a preguntar edad usuario es, a ver, edad usuario es menor a 18, 2 puntos. Y por último tenemos un else, que es lo que se ejecuta cuando ninguna de las otras condiciones se ha cumplido. En este caso voy a colocar un pass mientras termino. En resumen, ¿qué es lo que he hecho? Voy a acercarme para que se pueda ver mucho mejor. En la primera línea del código, lo que voy a hacer es pedirle a una persona, a un usuario, que me escriba su edad. Eso lo vamos a guardar dentro de la variable edad de usuario. Edad de usuario. Lo siguiente que voy a hacer en la línea de código número 2 es ejecutar el método int, esa función, a la cual le paso la variable edad de usuario. Entonces, en esta segunda línea se va a transformar eso en un número entero y se va a guardar nuevamente dentro de la variable edad de usuario. Cuando llegamos a la línea número 4, lo que va a hacer Python es preguntarse, va a leer y va a empezar a hacer una comparación. En este caso, va a decir, si la edad del usuario es menor o igual a 0, ejecuta lo siguiente. Es decir, si el usuario a mí me escribe un número negativo, por ejemplo. En ese caso, yo personalmente me gustaría decirle al usuario que una persona no tiene edad negativa. Que ingrese un valor umbral, en este caso. Entonces, si esta condición se llega a cumplir, Python va a ejecutar lo que está aquí abajo. Y es muy importante que veamos la sintaxis. ¿Recuerdan ese concepto clave que les había mencionado en una clase pasada?
La sintaxis es la forma en cómo se escribe cualquier lenguaje de programación o en general cualquier idioma que nosotros tengamos. En este caso, yo estoy preguntando si la edad del usuario es mayor o igual a 0 e inmediatamente después estoy colocando los 2 puntos. Estos 2 puntos son muy importantes. Sin esos 2 puntos, Python no va a saber que ustedes están queriendo hacer una condicional. Entonces, colocamos los 2 puntos e inmediatamente abajo nosotros tenemos lo que queremos que en este caso Python ejecute. También es muy importante que observemos que aquí he dejado una sangría, un espaciado, una indentación, que es un término que probablemente ustedes no hayan escuchado, pero el término de sangría probablemente sí lo hayan escuchado. Y es porque en Python, la forma en cómo nosotros podemos ejecutar un bloque de código, es decir, una serie de instrucciones, es de esta manera. Es precisamente dejando un espacio, una sangría de 4 espacios. Vamos a verlo en resumen para que nos demos cuenta de si esto se cumple. Si yo dejo un espacio, el print se va a poner en rojo. Si yo dejo 2, el print va a seguir en rojo. Si yo dejo 3, el print va a seguir en rojo. Y cuando lleguemos al cuarto, es el punto donde Python automáticamente dice, ahora sí está correctamente escrito. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, porque en otros lenguajes de programación hay diversas formas de establecer bloques de código. En Python sencillamente se estableció que podemos utilizar los 2 puntos e inmediatamente abajo dejamos 4 espacios y lo que venga a la derecha es un bloque de código o una serie de instrucciones que vamos a estar ejecutando. Sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la condición se cumple, Python le va a imprimir al usuario, le va a decir, una persona no tiene edad negativa, ingresa un valor válido. Sencillo. Lo siguiente que me gustaría hacer en este caso es con la sentencia leave y es preguntar si la edad del usuario es menor a 18. Si la edad del usuario es menor a 18, le voy a imprimir lo siguiente. Para ello voy a copiar esto brevemente. Voy a seleccionar este pass, que recordemos, un pass sencillamente es una forma estética en la cual nosotros podemos evitar que Python nos diga que estamos cometiendo un error. Es como una forma en la cual yo le digo, oye, mira, ahorita no quiero que ejecutes nada, pero eventualmente sí voy a escribir código ahí. Solamente que no quiero que me digas que hay un error cuando no lo hay. Sencillamente no he escrito nada ahí. En este caso voy a borrar lo que está aquí adentro y le voy a decir, eres menor de edad. Entonces, si la primera condición no se cumple, por eso es tan clave cómo se escribe Python y es que es muy legible, si la edad del usuario es menor o igual a 0, le voy a imprimir al usuario que una persona no tiene edad negativa, que ingrese un valor válido. Sencillo. Si no, se va a preguntar Python en este caso, si la edad del usuario es menor a 18. Si es menor a 18 la edad del usuario, le voy a pedir a Python que le imprima al usuario, que le diga, eres un menor de edad. Por último, la última condición que nos va a faltar es cuando es mayor de edad, es decir, cuando este número es igual o mayor a 18. Pero, como sencillamente tenemos esos dos casos, que es me ingresas un número negativo, me ingresas un número menor a 18, y por último tendremos la condición de que me puedes colocar un número desde el 18 en adelante, puede ser el infinito inclusive. Si me ingresas un valor de 18 en adelante, yo ya sabré que tú eres un mayor de edad. Entonces, vamos a poner esto en práctica, precisamente trabajando. Y en este caso, me gustaría preguntarle a Sofía. Sofía, ¿estás ahí? Hola, sí. Vale. Una vez entendimos este proceso, me gustaría que me des la edad de alguien que conozcas o tu edad. Puede ser cualquiera de las dos, no te preocupes. 45 puede ser. Listo. Entonces tenemos el número 45. Una vez yo ejecute, una vez le enter en mi teclado, lo que va a hacer es empezar a ejecutar la segunda línea de código, que es que va a transformar este número 45, que se va a guardar inicialmente como un string, como una cadena de caracteres, en un número entero en este caso. Y va a preguntar esta serie de cosas. Yo esperaría que el programa me dijera que la edad de la persona que me acaba de mencionar, Sofía, es una persona mayor de edad.
Entonces, vamos a probarlo. Si yo ejecuto, inmediatamente Python me va a decir, eres mayor de edad. Es decir, ese valor que me pasaste es mayor de edad. Me gustaría preguntar si hay alguna duda respecto a estas sentencias. Es muy importante que las establezcan antes de continuar. Veo que presencialmente me están diciendo que no le está corriendo por alguna razón el programa. Voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría que me compartiera la persona que dice que tiene inconvenientes. Brevemente. En este caso, John. Regálame un momento. Listo. Ya puedes compartir pantalla, John. Vamos a ver qué pasó. Seguramente va a ser algún error en la forma en cómo se escribe, pero no se preocupen. Va a ser algo que esperamos que no sea nada complicado. Entonces, listo. Python me dice invalid syntax. Ok. Estamos en primer lugar creando el mismo input. La primera línea de código, bien. La segunda línea de código, estás transformando la variable edad del usuario en un número entero y estás guardándola nuevamente. Edad usuario menor o igual a 0, ¿correcto? Edad usuario menor a 0. Ok, listo. El error, no te preocupes, me está diciendo que de forma bastante sencilla. Leamos el código, ¿cómo lo leeríamos? ¿Cierto? Si la edad del usuario es menor o igual a 0, le voy a imprimir al usuario que una persona no tiene edad negativa que ingrese un valor válido. Si no, si la edad del usuario es menor a 18, le voy a decir que esa persona es un menor de edad. Si no, si no se cumple, que es como la forma en como nosotros podemos decir que en caso de que no se cumplan ninguna de las otras condiciones, ejecuta lo siguiente. El problema está en que John en este caso escribió la condición, pero else es una sentencia que se usa específicamente para resumir todo el compendio de posibilidades que podamos tener. Todas las otras condiciones son cubiertas por el else. Entonces, por eso te está diciendo que es un error de sintaxis, porque el else no va acompañado de ninguna condicional. Es para hacer referencia a todas las otras posibles formas en las cuales puedes seguir un programa. En este caso, deja a los dos puntos y borra la condición que habías copiado y te va a correr perfectamente. Escribe tu edad, 22, y te va a decir que eres un mayor de edad. Perfecto. Antes me gustaría colocar un ejemplo adicional. En este caso, vamos a verlo en mi pantalla. Y es agregándole una partecita para que entendamos esto de una forma muy concreta. Voy a agregar un else adicional aquí abajito, un elif, perdón, con el cual voy a preguntar si la edad del usuario es igual a 18. ¿Por qué me interesa preguntar eso? Bueno, porque me gustaría decirle es un programa bastante sencillo. Esto resume básicamente lo que vivimos ahorita con John. John sencillamente había colocado una condición con la sentencia else. Pero recordemos que la sentencia else solamente funciona cuando nosotros no le copiamos ninguna condición. Regálenme un momento porque veo que soy un poquito lento.
Listo. ¿Me dice si se escucha perfectamente? Sí. Sí se escucha. Perfecto. Ya. Bueno, respondiendo a una duda que me acaban de hacer presencialmente, es lo siguiente, es si el ELIF, ¿cómo funciona específicamente? Tranquilos. Cuando nosotros recién vamos a hacer una condicional, cuando vamos a establecer algo, lo que hacemos es preguntarnos con el if. Cuando necesitamos agregar más de una condición, lo hacemos con el if. Pero hay algo importante que aclarar, y es que el elif es para escribir una condición específica. Es decir, cuando yo necesito que si algo llega a ocurrir específicamente, ejecuta lo siguiente. Por eso también tenemos el caso contrario, que es la sentencia else, que es una condición que no es específica, que es que cuando no se cumpla ninguna de las condiciones que yo establecí que son específicas, ejecuta lo siguiente. Entonces son dos formas que nos permiten ejecutar código. Porque, por ejemplo, yo también podría haber colocado un elif, como lo había hecho John, y colocar un mayor. Si yo hago esto, sencillamente Python va a entender que si la edad del usuario es mayor a 18, imprima, eres un mayor de edad. Y va a tener el mismo funcionamiento que teníamos con el else. De hecho, voy a dejar esto comentado. Y lo que voy a hacer en este caso es recuperar el else. Que sería exactamente lo mismo. Como ustedes pueden observar, arriba y abajo está exactamente la misma línea de código. Solamente que una se escribe de forma específica y la otra no. 1, 2, 3, 4. Perfecto. En este caso, no estoy estableciendo la condición, entonces si no se cumple ninguna de las anteriores, se va a ejecutar lo siguiente. Y en este caso lo estoy especificando. Estoy diciendo, si esta condición específica se cumple, que va a ser muy probable, hace todo lo siguiente. Perfecto. Voy a borrar por el momento ese if y lo voy a dejar así, tal cual. Voy a colocar el número de 18, nada más por probar. 18, acabas de convertirte en un adulto. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema muy importante, realmente muy importante que vamos a ver. Y es lo siguiente, es el tema de las funciones. Si hay alguna duda respecto al tema anterior, es muy importante que la hagan en estos momentos porque vamos a entrar en otro concepto que va a ser muy útil y clave a lo largo de la vida como científicos de datos, como analistas de información, como la carrera que ustedes vayan a especificar. Sí, desean desde luego trabajar con Python y con cualquier lenguaje. Aprender de funciones es básicamente la forma en la cual nosotros podemos ejecutar código de una manera eficiente. Es decir, cómo podemos nosotros agarrar una información gigantesca y resumirla en una sentencia de código bastante sencilla. ¿Por qué utilizamos funciones? Porque normalmente nosotros lo que hacemos es repetir lo que venimos haciendo y lo que cambian son cosas muy pequeñas. Por ejemplo, teníamos el caso donde escribíamos nuestro programa de nuestra edad, pero si digamos nosotros estuviéramos replicando este programa en muchos lugares, es mucho más fácil hacerlo de una forma, que en este caso son las funciones, que van a resumir ese proceso, las cosas más importantes, y lo que nos va a permitir es que con unos breves cambios nosotros podamos ejecutar muchas líneas de código. Ya vamos a ver el tema de las funciones, pero antes me gustaría resaltar el tema de cuáles son las sentencias que vamos a trabajar en este caso. En primer lugar, la sentencia def, que es con la cual nosotros vamos a definir una función, que va a ser una cosa que nosotros le digamos. Y en segundo lugar, la sentencia return, que ya la veremos un poquito más adelante cuando entendamos el concepto de funciones. Pero quiero que se queden con que las funciones es la forma en cómo nosotros podemos hacer el código más eficiente, hacerlo más fácil de leer.
Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les voy a proponer el siguiente esquema para que lo entendamos claramente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un programa, en este caso vamos a utilizar el ejemplo del programa donde le pedíamos al usuario su edad y con eso definíamos si el usuario era mayor de edad, menor de edad o nos estaba ingresando un valor inválido. Nosotros lo que teníamos es un paso A, teníamos un paso B, un paso 1, un paso A, un paso B y por último un paso 2. ¿Cuál era el paso número 1 que nosotros teníamos? Nosotros teníamos el paso número 1, que en este caso sería el de pedirle al usuario su nombre. Teníamos un paso A, que es donde nosotros podíamos estar representando esas condicionales. Teníamos el paso B, en este caso, que es en el cual nosotros también estábamos preguntando esas condicionales. Y teníamos por último un paso 2. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos ejecutar, digamos, ese mismo código en distintas partes? Por ejemplo, es decir, por ejemplo, le estoy preguntando a un usuario esa respuesta, pero también quiero que otro usuario también me ingrese esa información. Voy a escribir el código en dos partes distintas, es decir, vamos a verlo en el código para que se entienda un poco mejor. Vamos a regresar a nuestra sesión de trabajo y lo que voy a hacer por lo pronto es escribir lo siguiente. Edad del usuario 1, edad del usuario 1, y voy a reemplazar esto en todas las variables. Edad del usuario 1. Ya veremos para qué. Listo. Vamos a verificar que todo esté funcionando. Perfecto. Está funcionando como queremos. En este caso, ¿qué pasa cuando yo no solamente quiero guardar los datos de un usuario, sino quiero guardar los datos de muchos usuarios? En este caso, por ejemplo, el usuario número 2, una segunda persona. Vamos a repetir todo eso. Y ya vamos a ver lo que les estoy explicando en ese esquema. Vamos a dejar también un espacio para que se entienda, de lo contrario no vamos a atender. Y es precisamente esa razón por la cual existen las funciones, porque ya veremos, usuario del usuario 2. Si ustedes pueden observar, básicamente lo que está pasando en este caso es lo que veíamos en ese esquema. En este caso, nosotros lo que estamos teniendo es una serie de pasos que realmente se están, es lo que estamos haciendo en síntesis, es copiar en un lado, pegarlo, pero en síntesis todos los pasos son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Variable, cambia lo que el usuario me está ingresando, pero en síntesis el proceso es exactamente el mismo. Esa es la razón de ser de las funciones. Regalen un momentico. Listo. Entonces, en resumen, básicamente lo que estamos teniendo acá es un problema y es que estamos repitiendo código. Cambian, son unas pequeñas cosas que en síntesis, ¿qué es? El nombre de la variable está cambiando, el dato que el usuario me está ingresando, pero eso es lo único que está cambiando, no está cambiando nada más. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro esquema, observamos que como tal tenemos un paso 1 y tenemos una serie de pasos que se repiten. Eso es un inconveniente, porque cuando nosotros estemos trabajando con otras personas, que es algo muy común, el problema que van a tener las otras personas es que van a empezar a leer todo nuestro programa y se van a perder, porque va a haber tanta información que va a ser muy difícil de leer lo que yo les estoy presentando. Entonces, la forma en como nosotros hacemos eficiente nuestro código es de la siguiente manera. El esquema anterior nos resume el problema que tenemos y en la siguiente diapositiva tenemos la solución, que son las funciones. Básicamente las funciones lo que nos van a permitir es ejecutar un paso 1, que el paso 1 es el que no se repite,
Recordemos que los pasos que se estaban repitiendo en nuestro programa era el paso A y el paso B. Aquí lo podemos observar. El paso 1 es un paso que vamos a utilizar siempre. El paso A y el paso B se está repitiendo en 3 ocasiones. Puede ser cuando le pido al usuario que me ingrese su nombre, perdón, su edad, al igual que pueden ser las condicionales, pueden ser estos pasos, pero como vemos, esos pasos se están repitiendo para cada usuario. La forma en cómo yo puedo evitar que esto se vea de esta manera y hacerlo más eficiente es creando funciones. Y las funciones lo que van a permitir es, como lo podemos observar en el esquema, es crear una serie de pasos específicos que yo desde luego, digamos como que después voy a estar importando, voy a estar utilizando, pero que digamos cuando yo necesite ejecutar todo ese proceso, sencillamente lo voy a hacer con una sentencia. Regálenme un momento. Listo. En resumen, lo que vamos a tener ahora es que vamos a ejecutar el paso 1, que es el paso que no se repite, y cuando nosotros necesitemos ejecutar el paso A y el paso B, o la infinidad de los pasos que pueda tener un programa que se esté repitiendo, lo que vamos a hacer es llamar a la función PAB, o la función, como lo podemos saber, bueno, vamos a estar llamando a esa función. Esta función lo que va a hacer es ejecutar esa serie de pasos con las instrucciones que nosotros les hayamos dado. Para verlo más listo. Ahora sí. Continuando, vamos a ver en código cómo se vería eso. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar toda esta serie de información porque realmente ahorita no me interesa. Entonces, eso lo puedo hacer con control y la tecla de barra inclinada, es decir, la tecla de slash. E inmediatamente acá abajo voy a crear el programa que les acabo de mencionar. Vamos a guardar todo este procedimiento, pero vamos a ver en síntesis lo de las funciones. Para ello, voy a colocar una celda de tipo Markdown, un subtítulo, voy a colocar funciones. Los puntos. Y voy a copiar también lo de sentencias. Voy a dejar un paso acá y voy a colocar 3 líneas acá. Adelante, César, tienes una inquietud. Cuéntame. Uriel, qué pena, es que yo le había escrito por interno, pues para no interrumpirlo, que tengo un problema y es que ya hace bastante rato no me corren las celdas. Y ahí en la parte donde sale el IN, sale es un asterisco y no como que se va numerando. Ok. O sea, como tal, nunca te cargó el número, sino se quedó en un asterisco, ¿cierto? Sí, y pues no corren las celdas tampoco. Vale, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Compárteme pantalla y ya te digo cómo lo puedes hacer. O te puedes hacer de la siguiente manera. Oprime en este botón de acá. Lo que va a hacer es reiniciar el kernel de Python. Cuando reinicias el kernel de Python, sencillamente lo que va a hacer es que el programa va a parar todo lo que llevas, es decir, todo lo que llevas hasta el momento va a quedar igual. O sea, tú lo vas a poder seguir viendo. Pero para Python lo que va a hacer es eliminar toda la información que ya tenías guardada. Tranquilo, no te va a pasar nada lo que llevas escrito. Pero internamente va a reiniciarse el programa de Python y lo que vas a hacer es digamos, tratar de volver a ejecutar todas las líneas de código para verificar si efectivamente ya funciona. Trata de hacerlo. Ok, O sea, cuando tú lees en este botoncito, pues ya lo intenta, hice. Voy a ver si... trata de hacerlo, por ejemplo, con esta línea de nombre, cual recibe, la cual ejecuta el método input. Si con esa funciona, estamos perfectos. Pues ya se ejecuta, pero no sale el número, ¿sí? De la celda. Sigue saliendo el asterisco. Vale. Compárteme pantalla, tranquilo.
Sí, logra ver. Creo que está silenciado. No estoy escuchando. Tranquilo, mi error. En la línea de código sobre la que estás, ejecútala, dale en correr, con run o con control enter, como prefieres. Ya. Ok, hubo algún error porque seguramente no ingresaste un valor válido, tranquila. Es porque ahorita cuando estaba silenciado, te estaba diciendo que ingresaste el número 17, pero no le diste en enter. Entonces el proceso quedó inconcluso. Entonces hay un error en Python y es que no terminaste el proceso, entonces por eso es que no te está dejando correr lo demás. Para corregirlo, reinicia el kernel nuevamente. Dale en ese circulito, ahí. Ya, perfecto. Control Enter. No, es que estaban preguntando tranquilo por el chat. Ahora sí, ingresa el número 17 y tienes que volver a darle en Enter para que el proceso de esta celda termine. Listo. Ahora sí te aparece el número 1. ¿Por qué no estaba continuando el Ok. proceso? Porque habías dejado el proceso a medias. Entonces se genera un error en Python y él no va a ejecutar otra línea de código, otra celda, hasta que tú no termines el proceso. Entonces el proceso quedó a medias y el programa, pues, desde luego va a fallar. ¿Listo? Pero solamente pasa con este tipo de funciones que te piden a ti un número y, pues, en este caso lo estamos utilizando, pero es nada más por temas pedagógicos. Realmente pocas veces se termina utilizando el input en análisis de datos, pero es importante que lo conozcas. ¿Listo? Ah, ok, listo, O ya, sea, entiendo. Sí, estaba. normalmente esto no pasa, tranquilo. Ah, vale. Sí, estaba. O sea, la verdad me quedé súper atrasado por eso, porque no me estaba corriendo nada y no sabía por qué era. No, tranquilo. Cuando sea así, Pero pregunta, ahorita, no te estreses. vale. Sé que, sí, ahorita me adelanto. Listo, Abril, gracias. ¿Vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Resumirme toda esa serie de pasos que nosotros teníamos en el programa de pedirle al usuario su nombre, perdón, su edad. Esto, en este caso quiero que se llame, eh, no sé cómo podemos saber, verificador de edad. Cuando nosotros creamos una función, lo hacemos con las mismas normas que utilizamos para la creación de variables. Y es que no pueden iniciar con números y preferiblemente las tratamos de colocar en minúsculas y las separamos cuando nosotros tenemos que hacer una separación con un underscore o con una barra baja. Sencillo. Lo siguiente que tiene una función para ser creada son los paréntesis, que los hemos visto, por ejemplo, con los métodos. Por ejemplo, el método input, el método type, el método int, el método float. Todos esos son funciones y por eso llevan los paréntesis. Después de que yo escribo la sentencia def, el nombre de la variable, el nombre de la función en este caso, perdón, los dos paréntesis, lo siguiente que yo debería colocar son los dos puntos. Voy a resumir esto en un comentario arriba para que quede mucho más claro. Lo primero que voy a colocar acá es def nombre de la función, uy, de la función, los paréntesis,
1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá arriba? Sencillamente lo que estoy haciendo acá arriba es, en comentarios, escribirle cómo es que realmente deberían escribir una función. Entonces, la función se resume de la siguiente manera. La creo con la sentencia def, colocándole un nombre, es decir, aquí colocaría el nombre de la función, coloco los dos paréntesis, coloco los dos puntos, y debajo, igual que con las condicionales, dejando 4 espacios, escribo en lo que quiero que Python haga cuando yo invoque esa función. En este caso, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Bueno, sencillamente le preguntábamos al usuario su edad y podemos resumir varias cosas, pero en síntesis yo quiero hacerlo así. Quiero que ejecute todo ese proceso. Para ello, un momentico, voy a seleccionar todo esto. Vamos a ver. Listo. Por lo pronto, no pasó lo que yo quería que pasara, pero bueno. Voy a dejar como tal 4 espacios al comienzo de todo nuestro programa. Porque recuerden, en Python, un bloque de código se marca por este espaciado que ustedes pueden ver aquí. Se le conoce como indentación. Y en español normalmente lo conocemos como sangría. Ahora bien, quiero que observen que esto también debería llevar su espacio. Porque recordemos que estas condicionales funcionan también con una indentación. Entonces, eso que ustedes están viendo acá es el espacio necesario para definirle a Python precisamente eso, para que no vaya a haber ningún error. Igualmente, si hay algún error, Python nos lo va a señalar en qué línea fue y cuál fue el tipo de error que ocurrió ahí. En este caso, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Y en qué se diferencia acá? Bueno, que aquí lo que estoy haciendo es crear una función llamada verificador de edad, la cual lo que va a hacer es, en primer lugar, de hecho esto podría omitirlo, dejarlo por acá arribita, para que se entienda mejor. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestra función? Nuestra función, lo que va a hacer acá es que cuando llegue a la línea número 7, va a empezar a preguntarse todo eso que nosotros habíamos hecho análogamente. Es decir, si la edad del usuario es mayor a 0, a 18 y así sucesivamente. Como lo que yo quiero es que los pasos no se vuelvan a repetir, lo que yo hago sencillamente es hacer lo siguiente. Y quiero que observen porque voy a introducir un concepto clave, que es el concepto de parámetro, que ustedes seguramente me lo han escuchado decir. El concepto de parámetro es muy sencillo de entender. Es sencillamente una variable que yo le paso a una función para que la función haga algo. Repito, y voy a colocarlo acá arriba. En texto. Un parámetro es una variable temporal. ¿Por qué digo que es temporal? Porque la variable se está creando dentro de la función. Ya veremos por qué. O mejor, no quiero que se estresen con eso. Realmente es un concepto que después pueden aprender, no se estresen. Entonces, vamos a dejarlo así. Un parámetro es una variable que se le pasa a una función para que ésta sea utilizada dentro de la misma. Es decir, un parámetro es una variable que yo le voy a pasar a esa función. En este caso, ya veremos cuál va a ser la variable que yo le voy a pasar. Con el motivo
de que esta función realice algo con esa variable que yo le estoy pasando. En este caso, ¿cómo yo defino un parámetro? Un parámetro sencillamente se define como una variable que yo le voy a estar pasando dentro de estos paréntesis que nosotros definimos. En este caso, a mí me gustaría pasarle como parámetro una variable llamada edad. Y lo primero que quiero que entiendan antes de cualquier cosa es un concepto que a mí me costó entender al principio. Y es que se los voy a resumir de la siguiente manera. Cuando yo le paso una variable, yo cuando lo especifico en el código, yo lo que hago es decirle, oye, yo te voy a pasar una variable edad, que puede ser igual a lo que tú quieras. Y que con eso tú vas a realizar un proceso. En este caso, vamos a ver esto, así. Y lo que va a hacer Python es que va a definir una función en la línea número 6, la cual se va a llamar verificador de edad, y va a recibir como parámetro una variable llamada edad. ¿Qué es lo que va a pasar dentro del programa? Bueno, va a preguntarse lo mismo que nosotros habíamos hecho antes, pero ahora con esa variable que nosotros le pasamos, esa variable edad. La cuestión, lo que a mí Bien, más... Cuéntame. qué pena, es que cuando ibas a decir que algo importante que te costó entender cuando empezaste a hablar, la verdad no escuché nada hasta ahora. ¿Podrías repetir, por favor? Tranquilo. De hecho, iba a decir eso, tranquilo. No te estreses. En este caso, lo que a mí más me costó entender, no sé si no entendiste algo después, me lo vuelves a escribir y yo retomo, no te preocupes. Sí, seguramente en internet. Bueno, a ver. Retomemos. Ok. Ya, listo. ¿Qué es lo que va a pasar en esta celda de código que yo le estoy escribiendo a Python? Bueno, sencillamente lo que va a hacer Python cuando llegue a la línea número 6 es que va a definir una función con la sentencia def. La función va a tener por nombre verificador de edad. Esta función se va a recibir como parámetro una variable llamada edad y después va a ejecutar todo este proceso que vemos acá abajo. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, esa variable que nosotros le vamos a pasar va a estar aquí, aquí y aquí. Y con ella va a realizar una serie de procesos. En este caso, está preguntando si la condición se cumple o no se cumple. Lo que a mí más me costó entender es por qué va a pasar lo siguiente. Lo que a mí más me costó en síntesis entender es si yo le tenía que pasar una variable específica llamada edad. Y esto que ustedes pueden ver acá es sencillamente la forma en cómo se va a llamar esa variable dentro de la función. Es decir, es una forma en la cual yo la voy a estar llamando. Es como una etiqueta que yo le voy a estar colocando. Pero, por ejemplo, cuando yo invoque esa función, que es lo que quiero invitarlos que hagamos, es, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cómo yo invoco una función? Es decir, ¿cómo yo llamo a ese proceso que precisamente acabo de predefinir? Porque aquí lo que sencillamente hice es el equivalente a definir una receta en cocina. Estoy escribiendo una serie de pasos, pero no los estoy ejecutando. Para yo ejecutar esa serie de pasos, tengo que llamar a la función. Tengo que decirle, oye, función, ven acá. ¿Cómo la llamo? Escribiendo el nombre de la función. Verificador, edad, abriendo y cerrando paréntesis. Si yo hago esto, me va a arrojar un error. Y es porque no le estoy pasando ningún parámetro. Es decir, no le estoy pasando internamente ninguna variable. Lo que yo no entendía, lo que yo pensaba, es que si yo, por ejemplo, le llego a pasar una variable por acá adentro, esa variable no se llama edad. Entonces va a haber un error. Pero para no estresarlos, para ahorrarles todo el proceso de pensar qué es lo que está sucediendo, sencillamente dentro de los paréntesis, yo le voy a pasar cualquier valor y lo que va a hacer la función es guardar ese valor en una variable llamada edad que va a estar utilizando. Repito, lo que voy a hacer es pasarle cualquier valor dentro de los paréntesis y lo que va a hacer la función es guardarlo dentro de una variable llamada edad. Es el equivalente de lo que nosotros hacíamos en esta sencilla línea de código.
es crear una variable llamada edad que vive dentro de la función, porque se está creando dentro de la función, la cual sería algo así. Esto, al principio, a mí me costó entenderlo realmente. Pero una vez lo entiendes, se vuelve algo muy sencillo. Entonces, yo le puedo pasar cualquier valor a verificador de edad, a esa función que acabo de crear. Puede ser una variable, puede ser un número. Y lo que va a hacer en este caso la función es traerme un resultado. Pero lo que va a estar haciendo internamente la función es algo así. Es lo primero, crear una variable que va a ser igual a eso que yo le pasé por dentro de los paréntesis. ¿Hay una duda respecto a esto que les acabo de mencionar? Y si no, podemos pasar a ver en el código qué es lo que va a suceder con nuestro programa. ¿No hay ninguna duda o inquietud? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, aparte no. Perfecto. No, quería verificar si todo estaba funcionando bien. Entonces, voy a borrar brevemente esto que tenemos acá arriba. Voy a ejecutar esta línea de Markdown que tenemos acá arriba. Y ahora sí, vamos a ver cómo va a funcionar nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer en este caso es pedirle al usuario que ingrese su edad y que eso quede guardado en una variable llamada edad1, edad usuario 1. Lo siguiente que va a hacer en este caso es transformar esa edad que viene en formato string en un objeto de tipo entero. Es decir, estoy transformando una cadena de caracteres en un número entero. Lo siguiente que voy a estar haciendo acá en esta línea de código es definir la función, definir esos pasos que yo quiero que después Python ejecute. Y aquí lo que estoy haciendo es invocando a la función verificador de edad, que es la que previamente definí, a la cual le voy a pasar un parámetro, en este caso, la variable edad usuario, que contiene esa edad que el usuario me ingresó. Y lo que va a hacer Python ahora es irse nuevamente hasta la función, ejecutar esa serie de pasos y traerme un resultado. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a hacerlo. Si yo ejecuto, el paso es prácticamente instantáneo, porque toma menos de un milisegundo en lo que se ejecuta toda esta serie de funciones. Entonces, aquí voy a colocar el número 18 para verificar si el programa funciona, o mejor el número 20. Y el programa funciona. Está perfectamente como nosotros lo habíamos definido. Pero ahora tenemos un plus adicional, y es que yo puedo ejecutar esta función con diversos usuarios, no solamente con el usuario número 1. Antes de hacer eso, me gustaría mostrarles lo siguiente, y es que estas dos líneas de código que ustedes ven acá arriba, las podemos resumir en una sola. Y cuando veamos eso y hagamos lo que estábamos tratando de hacer, que es pedir digamos, tener guardadas distintas edades de usuario y saber si estos son mayores o menores de edad, me gustaría resumir esto que estamos viendo acá. Estas dos líneas de código se pueden resumir en una, que es algo que ustedes lo van a encontrar muy regularmente. Y es que en vez de escribirlo de esta manera, la gente suele acortar el proceso y hacerlo en una sola línea de código, que es haciéndolo de la siguiente forma. Y es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es importante que leamos desde adentro hacia afuera. Lo que voy a hacer en este caso es pedirle al usuario que me escriba su edad. Eso prácticamente me va a regresar un string, el cual a mí me interesa cambiar o modificar en un número entero. Entonces, lo que estoy haciendo es inmediatamente ejecutar la función, en este caso int, que va a transformar eso en un número entero. Y después el resultado de realizar ese proceso se va a guardar dentro de la variable edad usuario 1. Es exactamente lo mismo estructurado de una forma distinta. Normalmente nosotros tendemos a ver esta forma porque, digamos, hace mucho más fácil el proceso, pero pueden encontrarlo de ambas maneras. Solamente, aclaro, esto de acá arriba es exactamente lo mismo acá abajo y podemos verificarlo. Podemos borrar esto de acá arriba, guardar y ejecutar.
y volvemos a probar, pero con un número, por ejemplo, el número 17, para ver si todo está bien. Y me dice, eres menor de edad. Perfecto. Nuestro programa funciona sin inconvenientes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero tener más de un usuario? Y con eso cerramos la clase. Yo, sencillamente, lo que voy a hacer en este caso es ejecutar varias de estas. Voy a colocar el número 2. Y aquí lo que voy a hacer es volver a invocar a la función, pero en este caso pasándole el usuario 2. Si hacemos esto, vamos a ver. Me va a pedir en primer lugar la edad del usuario número 1. Voy a colocar 18. En segundo lugar me va a pedir la edad del usuario número 2. Voy a colocar el número 30. Y Python automáticamente cuando yo ejecute el último tab sobre la letra Enter, lo que va a hacer es ejecutar toda esa serie de procesos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, le pido al usuario su edad. En segundo lugar, le pido al usuario número 2 su edad nuevamente. Se define este proceso, que ya lo vimos, y cuando llega acá, lo que hace es invocar ese proceso, ejecutar eso que habíamos previamente predefinido. Cuando llega acá, vuelve a ejecutar ese proceso, pero con una ventaja, y es que ya no vemos esta extensión de líneas de código, sino que es mucho más fácil de leer y de entender. Porque sabemos que tenemos una serie de pasos que se están repitiendo y que para evitar repetir esta serie de pasos, lo estamos haciendo de esta manera. Con eso, damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Si hay alguna duda respecto a este tema, agradezco que la hagan inmediatamente. De lo contrario, damos por finalizada la sesión. ¿Listo? ¿No hay ninguna duda? Muchas gracias. Tranquilo, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Bueno, sin más, entonces voy a finalizar la sesión. Nata, te agradezco, porfa, para esa grabación. Listo.